Construyó la familia más grande en la historia de Hollywood. 3 de sus hijos están muertos. Rescató niños de países que la mayor parte de Hollywood no podría encontrar en un mapa. Testificó ante el Senado de los Estados Unidos sobre el sufrimiento de desconocidos. Trabajó sin sueldo en campos de refugiados, mientras acumulaba premios que no necesitaba particularmente. Y el hogar que construyó, ese con 14 hijos, 10 de ellos adoptados a lo largo de 3 décadas de Vietnam, Corea e India, fue descrito por un hijo al que amaba como no un hogar feliz, no uno sano. ¿Cómo termina una mujer que pasó toda su vida intentando salvar a los niños más vulnerables del mundo siendo incapaz de mantener unida a su propia familia? Su nombre es Mia Farrow. Tiene 81 años. Tiene 14 hijos, 4 biológicos, 10 adoptados, y ha enterrado a 3 de ellos. En 2021, describió al hombre con quien pasó 12 años como el gran arrepentimiento de mi vida. Dijo que deseaba no haberlo conocido nunca. Dijo que deseaba no haberlo traído jamás a su familia. Hablaba de un hombre que ahora está casado con una de sus hijas. En los próximos 40 minutos, el hijo que murió primero, y la pregunta que esa noche su hijo nunca ha dejado de hacer. La hija que perdió a manos de un hombre en quien confiaba con su hogar. Y las 3 palabras que uno de sus hijos escribió sobre ella públicamente, en una entrada de blog que partió a la familia en 2, y que nunca ha sido respondida. Esta no es una historia sobre la fama. Es una historia sobre lo que ocurre cuando la persona que más da es también la persona que no puede ver lo que está pasando más cerca de ella. 1 de enero de 1992. Una repisa de chimenea. Una pila de fotos Polaroid. Y el momento en que Mia Farrow entendió que la familia que había pasado 20 años construyendo ya se había ido. Voy a volver a ese momento, y a lo que ella dijo y no dijo sobre él. No comenzó como filántropa. Comenzó como una niña que ya había aprendido que las personas que amabas podían desaparecer sin previo aviso. María de Lourdes Villers Farrow nació el 9 de febrero de 1945, en Los Ángeles, California. Su madre era Maureen O'Sullivan, la actriz irlandesa conocida principalmente por interpretar a Jane frente al Tarzán de Johnny Weissmuller en las películas de la MGM de los años 30, una mujer de belleza considerable y disciplina considerable. Su padre era John Farrow, un director de cine australiano que se había convertido al catolicismo con la ferocidad de un hombre que necesitaba una estructura externa para mantenerse en pie, y que dirigía películas de cierta distinción mientras bebía de maneras que sometían el matrimonio a una tensión que no podía contener en silencio. Mia era la tercera hija y la mayor de las mujeres en una familia de 7. El hogar funcionaba bajo reglas católicas estrictas y expectativas católicas estrictas. Dirección en Beverly Hills, escuelas parroquiales, un Dios que lo observaba todo y esperaba más de lo que podías dar. Tenía 9 años cuando el brote de polio azotó el condado de Los Ángeles en 1954. Aproximadamente 500 personas fueron afectadas. Mia era una de ellas. Fue colocada en una sala de aislamiento durante 3 semanas, separada de sus hermanos, sus padres, las rutinas católicas que estructuraban sus días. Dijo, años después, que la experiencia marcó el fin de mi infancia. Tenía 9 años. En octubre de 1958, cuando tenía 13 años y estaba en un internado en Inglaterra, su hermano mayor Michael murió en un accidente de avión cerca de Pacoima, California. Tenía 25 años. Era miembro de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. A Mia le avisaron en la escuela y regresó a Inglaterra después del entierro. Y luego, cuando tenía 17 años, su padre murió de un ataque al corazón. La familia quedó con poco dinero. Su madre se mudó a Nueva York para actuar en producciones de Broadway. Mia empezó a modelar para mantenerse a sí misma y a sus hermanos. A los 17 años, Mia Farrow había sobrevivido la polio, la muerte de un hermano en un avión y la muerte de un padre por un ataque al corazón. No tenía herencia ni sueldo, y modelaba en Nueva York para mantener a su familia a flote. No era una chica a quien le habían dado cosas. Era una chica que había sido entrenada, sin que nadie lo intentara, para absorber la pérdida y seguir adelante. Ese entrenamiento va a importar. Tenelo en mente. Fue elegida para Peyton Place en 1964, una telenovela de horario central, interpretando a Allison Mackenzie, un personaje cuya fragilidad ocultaba algo más duro por debajo. Tenía 20 años. Se convirtió, casi de inmediato, en uno de los rostros más reconocidos de la televisión americana. Al año siguiente conoció a Frank Sinatra.
El 19 de julio de 1966 se casaron. Ella tenía 21 años. Él tenía 50. Era mayor que su madre. Había estado casado 3 veces antes. Era, en ese momento específico de la historia cultural americana, uno de los hombres más poderosos del entretenimiento, una categoría que, en 1966, significaba algo más absoluto que lo que significa hoy. Ella dejó Peyton Place por insistencia de él. Dejó de lado la carrera que había construido en los 3 años desde que llegó a Nueva York. Se convirtió, por un periodo, en la señora Frank Sinatra. Mientras filmaba El bebé de Rosemary, la película de terror psicológico de Roman Polanski que se convertiría en un hito del cine americano, la película que le ganaría nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro, y la película que definiría su legado como actriz seria durante los siguientes 50 años. Los abogados de Frank Sinatra entregaron los papeles del divorcio en el set. Tenía 23 años. Su marido estaba terminando su matrimonio mientras ella interpretaba a una mujer cuyo cuerpo había sido tomado sin su consentimiento. Terminó la película. Se casó con el compositor André Previn en 1970. Entre 1970 y 1974, tuvieron 3 hijos biológicos varones, los mellizos Matthew y Sasa, nacidos el 26 de febrero de 1970, y Fletcher, nacido el 14 de marzo de 1974. Pero Mia Farrow no era una mujer que se detenía en lo biológico. Durante esos mismos años, ella y Previn adoptaron a Lark de Vietnam en 1973, a Daisy de Vietnam en 1976, a Sonji de Corea del Sur en 1978, una niña de aproximadamente 7 u 8 años que había sido encontrada en las calles de Seúl, y a Moses de Corea del Sur en 1980, un niño con parálisis cerebral que el sistema de adopción había clasificado como poco probable de encontrar un hogar. Mia y André Previn se divorciaron en 1979. Mia se quedó con los 6 hijos. Tenía 34 años. Tenía un apellido postdivorcio que tenía intención de conservar, una carrera que había reconstruido después de Sinatra, y 6 hijos que eran enteramente su responsabilidad. También estaba, aproximadamente en ese mismo momento, comenzando la relación que definiría el siguiente capítulo de todo. Para 1991, Mia Farrow había logrado algo genuinamente sin precedentes en la historia de Hollywood. Era la actriz principal en una asociación creativa con Woody Allen, una asociación que había producido 13 películas en 11 años. Broadway Danny Rose, La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, Crímenes y Pecados. Películas que críticos y público ubicaban junto a lo mejor del cine americano de la era, películas que se estudiaban en universidades, películas que todavía se discuten como obras serias. Había recibido 3 nominaciones al Globo de Oro de esa colaboración sola. Era embajadora de buena voluntad de UNICEF, viajando lugares donde Naciones Unidas necesitaba testigos visibles, Sudán, el Congo, Darfur, y regresando para testificar en salas donde se tomaban decisiones. Manejaba un hogar de 10 hijos más 2 adultos en Connecticut y Nueva York simultáneamente. Había adoptado, a lo largo de la década anterior, a Dylan de Texas en 1985, a Ronan, su hijo biológico con Allen, nacido en 1987, y en 1992, en el lapso de una semana, adoptaría tanto a Tam, una niña ciega de Vietnam, como a Isai. 14 hijos, 13 películas, una de las 100 personas más influyentes del mundo. Todo lo que había construido a lo largo de 50 años de perder y reconstruir estaba en su punto más alto. Y estaba a punto de terminar. En las fotografías familiares de principios de los 90, hay una niña que aparece diferente de las demás. Llegó de Vietnam en 1992. Había nacido ciega. Su nombre era Tam. Está posicionada en las fotografías cerca de Mia, sostenida de la manera específica de una niña que navega el mundo por el tacto en lugar de la vista. Siempre está sonriendo. Tenía una afección cardíaca de nacimiento. Sufría de migrañas tan severas que la medicación con receta era parte de su vida diaria. Tenía 8 años cuando se unió a la familia. Tenía 12 cuando ocurrió el año 1992. Tenía 17 o 20, dependiendo de qué familiar habla, cuando murió en el año 2000. Moses Farrow, su hermano, ha escrito sobre la noche en que Tam murió con más detalle que cualquier otro miembro de la familia. Dice que hubo una pelea. Dice que Tam fue testigo de algo esa noche que importó en lo que pasó después. Dice que el relato de su madre sobre la causa de la muerte no es preciso. Mia Farrow no ha respondido a esas afirmaciones específicas. Ese silencio es algo a lo que vamos a volver.
En enero de 1992, Mia Farrow fue al apartamento de Woody Allen en el Upper East Side a buscar a su hijo. Había ido a ese apartamento cientos de veces. Conocía cada cuarto. En la repisa de la chimenea, encontró algo que no había estado ahí antes. En los 18 meses que siguieron a ese descubrimiento, 3 cosas ocurrieron que no pueden deshacerse. Mia acusó públicamente a Woody Allen de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva de 7 años. Allen se casó con una de las hijas que Mia había criado como propia. Y la primera de los 14 hijos de Mia Farrow comenzó el camino hacia una muerte que su familia ha disputado, en público, durante 25 años. Lo que encontró en la repisa de la chimenea es a donde vamos a continuación. Fue al apartamento de Woody Allen el 13 de enero de 1992 a buscar a su hijo. Lo había hecho cientos de veces. Conocía el apartamento, la distribución, las habitaciones, la repisa de la chimenea en la sala donde Allen guardaba fotografías y pequeños objetos. Había pasado 12 años en ese apartamento. Había hecho 13 películas con el hombre que vivía ahí. En la repisa, había una pila de fotografías Polaroid. Las tomó. Eran fotos de desnudos de Sonji Previn, su hija adoptiva de 21 años. Salió del apartamento. Luego describiría ese día a Vanity Fair como el peor de mi vida. Tuve que decir en voz alta lo que había visto, dijo. Llamó a su abogado, llamó a sus amigos. Y luego regresó a sus hijos y comenzó, con una precisión que definiría el siguiente año de sus vidas, a explicar lo que Woody Allen había hecho. La relación entre Woody Allen y Sonji había comenzado el diciembre anterior, aproximadamente 6 semanas antes de que Mia encontrara las fotografías. Esto no está disputado. Sonji tenía 21 años. Allen tenía 56. Lo que está disputado, y ha sido disputado por miembros de la familia Farrow públicamente durante más de 30 años, es casi todo lo demás sobre esa relación. Moses Farrow, que tenía 14 años cuando su madre encontró las fotografías, y que pasaría los siguientes 30 años pensando lo que significaban, escribió lo siguiente en una entrada de blog de 4.600 palabras publicada en mayo de 2018. Fue mi madre quien primero sugirió, cuando Sonji tenía 20 años, que Woody se acercara y pasara tiempo con ella. Él aceptó y comenzó a llevarla a los partidos de los Knicks. Así empezó su romance. También escribió, Sonji nunca fue hija de Woody, adoptada, hijastra, ni de ninguna otra manera, y la afirmación de que comenzaron a salir cuando ella era menor de edad es totalmente falsa. La propia Sonji, en su primera y única entrevista extensa publicada en Vulture en septiembre de 2018, dijo que lamenta que Mia encontrara las fotografías de la manera en que lo hizo. Dijo que no era una florecilla retrasada y menor de edad que fue violada, mañoseada y estropeada por algún padrastro malvado, para nada. Fue específica al respecto. Tenía una maestría de la Universidad de Columbia en educación especial. Era, a los 21 años, una adulta tomando una decisión que su madre experimentó como una catástrofe. La respuesta de Mia Farrow fue inmediata y total. Les dijo a los hijos que Woody Allen era malvado, que era un monstruo, que era el diablo. Les dijo que Sonji estaba muerta para nosotros. Moses escribe que esto se convirtió en un estribillo constante, estuviera o no Woody alrededor. Escribe que su hermano de 4 años Satchel, que ahora se llama Ronan, había absorbido el lenguaje tan completamente que le anunció a una de las niñeras, mi hermana se está follando a mi padre. Acababa de cumplir 4 años. Una de las cosas que las fotografías familiares de este periodo no muestran es a Lark. Lark Son Previn había sido adoptada de Vietnam en 1973, la primera de los hijos adoptivos de Mia, la que había sido parte de la familia durante casi 20 años para cuando se encontraron las Polaroids. Había crecido en el hogar, había asistido a las escuelas privadas, tenía acceso a todo lo que el nombre Farrow proveía. En 1991, un año antes de las Polaroids, Lark fue arrestada junto a su hermana Daisy en una tienda por departamentos en Danbury, Connecticut. Lark tenía 18 años, Daisy tenía 16. Habían intentado salir de la tienda con una bolsa de compras llena de lencería Christian Dior, corpiños, ligas, bombachas, sin pagar. Era su primera aparición pública en el registro. No sería la última. El 4 de agosto de 1992, Woody Allen visitó la casa de campo de la familia Farrow en Bridgewater, Connecticut. La casa se llamaba Frog Hollow. Mia Farrow no estaba. Estaba de compras con su amiga íntima Casey Pascal. Las personas que sí estaban, Moses, de 14 años,
a quien su madre había instruido vigilar a Allen en todo momento. Dylan, de 7 años, la hija adoptiva de Allen. Satchel, de 4 años, el hijo biológico de Allen. Los 3 hijos de Casey Pascal. 2 niñeras, Christy y Allison. Una tutora de francés llamada Sophie. Era un día cálido y soleado. Algunos de los niños estaban en el cuarto de televisión viendo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Woody Allen se sentó en el suelo con ellos. En algún momento de esa tarde, según Dylan Farrow, Woody Allen la llevó a un ático y abusó sexualmente de ella. Allen ha negado esto cada vez que fue planteado, durante 33 años. La investigación que siguió involucró 3 instituciones separadas. La Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale New Haven investigó y concluyó que Allen no había abusado sexualmente de Dylan y que Mia Farrow probablemente había preparado o influenciado la acusación. El Departamento de Servicios Sociales de Nueva York no encontró evidencia creíble que la apoyara. El fiscal del estado de Connecticut investigó y eligió no presentar cargos, diciendo que un juicio sería un terreno cuestionable y fértil para los ataques de la defensa. Allen demandó a Farrow por la custodia exclusiva de Dylan, Satchel y Moses. En junio de 1993, el juez Elliot Wilk emitió su fallo. No le dio la custodia a Allen. Encontró que el comportamiento de Allen hacia Dylan había sido groseramente inapropiado y que debían tomarse medidas para protegerla. No encontró la acusación de abuso sexual probada. Encontró que la preponderancia de la evidencia indicaba que no había habido abuso. Dylan Farrow ha repetido su acusación varias veces como adulta, en una entrevista con Vanity Fair en 2013, en una carta abierta al New York Times en 2014 y en un artículo de opinión en el Los Angeles Times en 2017. Cada vez, el registro legal ha permanecido sin cambios. Moses, que tenía 14 años el 4 de agosto de 1992, que estaba en la casa, que había sido asignado a vigilar a Allen, que ha pasado las décadas posteriores como terapeuta familiar con licencia especializado en trauma de adopción, escribió en su entrada de blog que cree que su madre fabricó la acusación. Tantas veces vi a mi madre intentar convencerla de que había sido abusada, escribió, y ha funcionado. Dylan Farrow, que tenía 7 años en el ático de Frog Hollow, ha dicho que la acusación no es fabricada. La ha repetido durante 33 años. Mia Farrow nunca ha dejado de creerla. Estas 3 personas, una madre, un hijo y una hija, estuvieron en la misma casa durante la mayor parte de los mismos años. Tienen 3 relatos diferentes de lo que ocurrió en esa casa. 2 de esos relatos no pueden ser simultáneamente verdaderos. Voy a volver a la entrada de blog de Moses, porque el detalle que incluye sobre su hermana Tam, la niña ciega adoptada de Vietnam en 1992, la que siempre está sonriendo las fotografías familiares, es el detalle que nadie en la familia ha respondido formalmente. Y comienza con una pelea. Tam Farrow fue adoptada de Vietnam en 1992. Era ciega de nacimiento. Tenía una afección cardíaca congénita. Sufría de migrañas suficientemente severas como para que la medicación con receta fuera parte diaria de su vida. Y según su hermano Moses, luchaba con la depresión durante gran parte de su tiempo en el hogar Farrow, una lucha que Mia, dice Moses, se negó a abordar profesionalmente. Tam luchó con la depresión durante gran parte de su vida, escribió Moses. Una situación exacerbada por mi madre negándose a conseguirle ayuda, insistiendo en que Tam era simplemente perezosa y manipuladora. En el año 2000, Tam Farrow murió. Tenía 17 o 20 años, dependiendo de qué familiar habla. La incertidumbre sobre su edad precisa proviene de los registros incompletos de las adopciones vietnamitas de esa era. El vocero de Mia Farrow emitió un comunicado en ese momento. La hija de Mia murió de insuficiencia cardíaca durante el fin de semana. Tenía un corazón débil. Murió de paro cardíaco. 21 años después, en 2021, Mia Farrow ofreció un segundo relato en Twitter, en una declaración que dijo estaba destinada a refutar rumores viciosos. El relato de Moses Farrow sobre la muerte de Tam es diferente de ambos. Escribe que antes de la sobredosis hubo una pelea terrible entre Tam y Mia, que la sobredosis siguió a la pelea, y que su argumento sobre lo que significó la sobredosis descansa en una afirmación específica y precisa sobre la ceguera de Tam. Mi madre les diría a otros que la sobredosis fue accidental, diciendo que Tam, que era ciega, no sabía qué pastillas estaba tomando. Pero Tam tenía una memoria inquebrantable y un sentido del reconocimiento espacial. Y, por supuesto, la ceguera no afectaba su capacidad de contar. Lee esa oración de nuevo.
El argumento de Moses Farrow no es estadístico. No es legal. No es siquiera, en sentido estricto, una acusación directa. Es una descripción de su hermana que descansa enteramente en la precisión específica con que ella navegaba un mundo que no podía ver. Tenía una memoria inquebrantable. Tenía un sentido del reconocimiento espacial. Podía contar. Está diciendo, ella sabía cuáles eran esas pastillas. Sabía cuántas se estaba tomando. El testigo de la pelea entre Tam y Mia, la persona que le transmitió a Moses el relato de esa noche, fue Thaddeus, su hermano parapléjico adoptado de India en 1994, que conocía de primera mano los detalles de esa noche. Thaddeus murió en 2016. Moses escribió, trágicamente, ya no puede confirmar este relato. En noviembre de 2025, Moses renovó sus afirmaciones públicamente a través de Facebook. Dijo, directamente, que la muerte de Tam fue un suicidio. Mia Farrow no ha respondido a las afirmaciones específicas que Moses hizo sobre esa noche. La pelea, el momento, las pastillas, la cuenta. 3 relatos, 2 familias, una niña que era ciega y sabía exactamente dónde estaba todo. Larkson Previn había estado en la familia durante 35 años cuando murió. Era la primera niña que Mia adoptó. Llegó de Vietnam en 1973, cuando Mia tenía 28 años, todavía casada con André Previn, y todavía construyendo la idea de una familia que pudiera absorber a los niños más abandonados del mundo. Lark era parte de esa visión original. Estuvo para todo: el divorcio de Previn, los años de André, los años de Woody Allen, el juicio por custodia, los años posteriores. Moses describe lo que esos años produjeron, en su entrada de blog, en una única oración que se encuentra entre las más específicas y las más devastadoras de sus 4.600 palabras. Terminó en un camino de autodestrucción, luchó con la adicción, y eventualmente murió en la pobreza por causas relacionadas con el SIDA en 2008 a los 35 años. Lark Previn murió el día de Navidad de 2008. La pulsera del hospital que llevaba cuando murió tenía las letras DNR impresas. No resucitar. Ella misma había firmado la orden. Moses, escribiendo en febrero de 2026 en Facebook, dijo, murió en Navidad en 2008 después de vivir con el SIDA durante más de una década. Eligió no seguir viviendo. El relato de Mia Farrow, en Twitter, en 2021, dice que Lark vivió una vida fructífera y amorosa con sus hijos y su compañero de larga data, y que contrajo el VIH-Sida de una pareja anterior. El reverendo Timothy Tighe, que habló en el funeral de Lark, dijo, tuvo momentos oscuros en su vida, pero puso un pie delante del otro y siguió adelante. 3 descripciones de la misma mujer. El sacerdote en su funeral eligió la frase momentos oscuros. Su hermano dijo que murió en la pobreza y eligió no seguir viviendo. Su madre dijo que vivió una vida fructífera y amorosa. Lark era la primera hija que Mia Farrow adoptó. También era la primera hija que Mia Farrow enterraba. La muerte de Lark en 2008 no tuvo amplia cobertura. Se registró brevemente en los tabloides y luego desapareció. 5 años después, una mujer llamada Dylan Farrow publicó una carta en el New York Times que haría imposible para la familia Farrow desaparecer de nada durante años. Tenía 33 años cuando la escribió. Había tenido 7 años en el ático de Frog Hollow. Voy a volver a esa carta, y a la pregunta que hace no sobre Woody Allen, sino sobre la industria y el público que había observado y no dicho nada. Al comienzo de la segunda parte, dije que todo sobre la relación de Allen y Sonji está disputado excepto el hecho de ella. Quiero darles las 2 versiones con la mayor precisión posible. Versión 1, la versión de Mia, tal como la ha contado consistentemente durante 30 años. Woody Allen sedujo a su hija adoptiva. Aprovechó su posición en el hogar, el hombre que llegaba a las 6:30 de la mañana, que leía el periódico con Moses, que hacía la tostada de Dylan con canela o miel, para comenzar una relación sexual con una joven que había conocido cuando tenía 7 u 8 años. Él tenía 56. Ella tenía 21. La diferencia de poder, en el relato de Mia, es el punto. Las fotografías en la repisa de la chimenea eran la evidencia de algo que había sido cuidadosamente planeado, en un hogar que ella le había abierto. Versión 2, la versión de Moses, escrita en 2018 después de 26 años de observación. La propia Mia inició el contacto entre Woody y Sonji. Sugirió, cuando Sonji tenía 20 años, que Woody la llevara a los partidos de los Knicks. Sonji siempre había sido la niña en el hogar que más directamente se enfrentaba a Mia,
que era menos intimidada por ella, y que pagaba el precio más alto por eso. La relación con Allen era, en la lectura de Moses, una salida. Sí, era poco ortodoxa, incómoda, perturbadora para nuestra familia, escribe Moses. Pero establece una distinción entre la relación en sí misma y la respuesta de su madre a ella, que describe como más destructiva para la familia que la relación misma alguna vez lo fue. La propia Sonji dice que lamenta que Mia encontrara las fotografías de la manera en que lo hizo. No ha dicho nada más específico que eso sobre el día del 13 de enero de 1992. Se casó con Woody Allen en 1997. Adoptaron 2 hijas juntos, Bechet y Mancie. Llevan 27 años casados. Estas 3 versiones de lo que significaron las fotografías en la repisa de la chimenea nunca han sido reconciliadas. No hay versión de los hechos en que las 3 personas estén de acuerdo. Solo hay lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después es la parte de este documental que nadie disputa. El 23 de mayo de 2018, Moses Farrow publicó una entrada de blog titulada Un hijo habla. Tenía 40 años. Era terapeuta familiar con licencia. Había pasado los 26 años anteriores observando cómo su familia negociaba, en público y en privado, las consecuencias de una única mañana de enero de 1992, una mañana en que ninguno de ellos había estado de acuerdo, y de la que ninguno se había recuperado. La entrada tenía 4.600 palabras. Abordaba la culpa de Woody Allen. Abordaba la conducta de su madre. Abordaba el día del 4 de agosto de 1992 desde la perspectiva del único hijo adulto presente que no se había convertido posteriormente en acusador ni en defensor. Y luego fue más lejos de lo que cualquiera de ellos había ido antes. Moses escribe sobre cómo se veía realmente el interior del hogar Farrow, no la versión que aparecía en las fotografías de las revistas, no la versión descrita en las apariciones de Mia para UNICEF, no la versión que la había convertido en una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. La versión que describe es específica. Me duele recordar casos en que vi a hermanos, algunos ciegos o físicamente discapacitados, arrastrados escaleras abajo para ser lanzados a un dormitorio o un armario, y luego tener la puerta cerrada desde afuera. Escribe que su madre una vez le lanzó una gran pieza de porcelana a la cabeza de Sonji durante una discusión. La pieza erró. Los pedazos rotos golpearon las piernas de Sonji. Escribe que encerró a Tadeus, su hermano parapléjico, el niño adoptado de Kolkata con polio, el niño que no podía caminar, en un cobertizo exterior durante toda la noche como castigo por una transgresión menor. Escribe, en resumen, no era un hogar feliz ni uno sano. Moses Farrow no es un periodista. No es un cineasta ni un memorialista ni una persona que había estado construyendo un caso durante 20 años. Es un terapeuta familiar con licencia que pasó su carrera trabajando con niños adoptados en trauma. Sabe cómo se ven esas dinámicas clínicamente. Sabe lo que dice la investigación sobre lo que el trauma de adopción le hace a los niños que no reciben el apoyo adecuado. Ha estado sentado frente a esos niños como profesional adulto e intentó darles lo que necesitaban. Y cuando eligió describir el hogar en que creció en el documento de 4.600 palabras que partió a la familia, que produjo la respuesta de Ronan de pieza de ficción falsa y viciosa, que produjo la respuesta de Dylan de está confundido, que Moses nunca ha retractado, eligió usar el lenguaje de su profesión. Clínico, preciso, específico. También escribe, y esta es la parte de la entrada de blog que los medios cubrieron menos, y que más importa, sobre su propio abuelo, John Farrow, el padre de Mia. Describe a John Farrow como un notorio bebedor y mujeriego en serie, cuyos argumentos cargados de alcohol con la madre de Mia dieron forma al hogar en que Mia creció. Menciona que Mia le contó que había sido víctima de un intento de abuso dentro de su propia familia. Menciona que el hermano de Mia, John, su tío, está actualmente en prisión por múltiples cargos de abuso sexual infantil. Menciona que el hermano de Mia, Patrick, se suicidó en 2009. No está construyendo un caso. Está mostrando un patrón. Escribe, cuando lo examino como terapeuta con licencia así como testigo ocular, es fácil ver las semillas de la disfunción que florecerían dentro de nuestro propio hogar. 2 personas leyeron la entrada de blog de Moses antes que el resto del mundo. La primera fue Dylan Farrow, quien respondió 4 días después. Dijo, mi hermano no es un mentiroso. Está confundido. La segunda fue Ronan Farrow, quien la llamó públicamente una pieza de ficción falsa y viciosa. No solo Moses está equivocado sobre Dylan, su pieza está llena de mentiras sobre toda nuestra familia.
Moses no ha revisado ni retractado una sola línea. Los tres hermanos, Moses, Dylan, Ronan, crecieron en la misma casa, comieron en la misma mesa, compartieron las mismas navidades, compartieron los mismos cuartos durante la mayor parte de los mismos años. Han producido 3 documentos que no pueden ser todos verdaderos simultáneamente. Y ninguno de ellos está hablando con los otros. El 1 de febrero de 2014, 21 años después de la investigación en Frog Hollow, 21 años después de que el juez Elliot Wilk fallara que no había abuso probado pero de todas maneras le quitó los derechos de custodia a Allen, Dylan Farrow publicó una carta en el New York Times. Tenía 33 años. La carta comienza con una pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen? Antes de responder, debería saber. Cuando tenía 7 años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un ático sombrío como un armario en el segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Luego me agredió sexualmente. Describe lo que recuerda del ático con la precisión de una persona que lo ha pensado todos los días durante 26 años. Recuerdo haber mirado ese tren de juguete, enfocándome en él, mientras recorría su círculo alrededor del ático. Hasta el día de hoy, me resulta difícil mirar trenes de juguete. Describe lo que siguió a la investigación, los años de contárselo a médicos, la batalla por la custodia que era demasiado joven para entender. El momento en que su madre le dijo que no estaría en problemas si estaba mintiendo, que podía retractarse. Escribe, no podía. Todo era verdad. Describe lo que los años posteriores le hicieron. Un trastorno alimentario. Cortarse. Tener terror de ser tocada por hombres. Ver a Woody Allen recibir premios mientras ocultaba su pánico hasta que podía encontrar un lugar donde derrumbarse. Y luego hace una pregunta, no a Woody Allen, sino a la industria. ¿Y si hubiera sido tu hijo, Cate Blanchett, Louis C.K., Alec Baldwin? La pregunta que Dylan Farrow les hace a Cate Blanchett y a Alec Baldwin no es una pregunta legal. No les pide que arbitren las investigaciones en competencia, los hallazgos del Yale New Haven, la decisión del fiscal del estado de Connecticut. Les está preguntando algo más simple y más difícil que eso. Les está preguntando si su disposición a trabajar con y celebrar a Woody Allen habría sobrevivido a la proximidad personal con la acusación. Si la ambigüedad que encontraban tolerable sobre la hija de un extraño habría sobrevivido al hecho de que se convirtiera en su hija. Nadie de los que nombró le respondió públicamente. La carta fue leída por millones de personas. Se compartió más ampliamente que cualquier documento que cualquier miembro de la familia Farrow hubiera escrito. No cambió el registro legal. No resultó en cargos. No produjo una condena. Lo que produjo fue esto. Por primera vez en 21 años, una generación de cineastas, actores y público tuvo que responder, individualmente, en sus propias mentes, si creían a una niña de 7 años que ahora era una mujer. Y lo que decidieron individualmente, en sus propias mentes, es algo que ninguno de ellos ha tenido que decir en voz alta. En octubre de 2013, 4 meses antes de la carta abierta de Dylan, y en el mismo artículo de Vanity Fair en que describió la relación con Allen como una de las grandes catástrofes de mi vida, la periodista Maureen Orth le hizo a Mia Farrow una pregunta directa. Le preguntó si Ronan, el hijo que había descrito durante 25 años como el hijo biológico de Woody Allen, el hijo por quien Allen había peleado en la batalla por custodia, el hijo alrededor de cuya protección se había organizado en parte toda la disputa, era en realidad el hijo de Frank Sinatra. Mia Farrow respondió con una sola palabra. Posiblemente. No se ha realizado ninguna prueba de ADN. Mia no ha elaborado más allá de esa palabra en ninguna entrevista posterior. Ronan Farrow, cuando le preguntaron por la respuesta de su madre en Twitter, respondió, mira, todos posiblemente somos hijos de Frank Sinatra. Tenía 25 años en ese momento. Estaba entre las cosas menos serias que ha dicho públicamente. En 3 años, se convertiría en el periodista que destapó la historia de Harvey Weinstein. Ganaría el premio Pulitzer. Se convertiría, a juicio de las instituciones que otorgan tales cosas, en uno de los reporteros más influyentes del país. Es, de los 14 hijos de Mia Farrow, el que más visiblemente escapó. Si escapó de la familia o si la familia lo construyó. Si lo que hace profesionalmente, que es responsabilizar a hombres poderosos por cosas que le hicieron a personas que no podían detenerlos, está conectado a lo que ocurrió en la casa donde creció, es una pregunta que nadie en la familia ha respondido directamente. Él tampoco la ha respondido directamente. El miércoles 21 de septiembre de 2016,
La Policía Estatal de Connecticut encontró a Thaddeus Will Farrow dentro de su vehículo en Rosebury, Connecticut. Tenía una herida que ponía en riesgo su vida. Fue transportado a un hospital y declarado muerto. Tenía 27 años. Era parapléjico por la polio que había contraído de bebé en Kolkata, India. Había sido adoptado por Mia Farrow a mediados de los 90, el mismo periodo en que adoptó a Tam, Kinsey y Frankie Min, en los años inmediatamente posteriores al colapso con Allen y el juicio por custodia. Era uno de los 6 niños adoptados en los años más rotos que la familia había conocido. La oficina del médico forense de Connecticut realizó una autopsia y dictaminó que la causa de muerte era suicidio, una única herida de bala en el torso. El vehículo fue encontrado en Rosebury. Mia Farrow vivía en el pueblo vecino de Bridgewater. La distancia entre los dos pueblos, en el punto donde fue encontrado Thaddeus, es de aproximadamente 13 kilómetros. Moses Farrow, en su entrada de blog, describe la ubicación con diferente precisión. Dice que Thaddeus se suicidó disparándose en su auto a menos de 10 minutos de la casa de mi madre. 13 kilómetros. Menos de 10 minutos. Los números son compatibles. Lo que describen es un hombre parapléjico que manejó hasta un punto justo más allá de la línea de la propiedad de su madre y se disparó en el torso. Moses Farrow había escrito, 6 meses antes de que Thaddeus muriera, que su madre había encerrado a Thaddeus en un cobertizo exterior durante toda la noche como castigo por una transgresión menor. Thaddeus era parapléjico cuando eso ocurrió. No podía caminar. No podía salir del cobertizo por sus propios medios. Era un niño. Moses no especifica la edad de Thaddeus cuando ocurrió el incidente del cobertizo. No especifica el año. No especifica cuál fue la transgresión. Solo especifica que ocurrió, que Thaddeus era parapléjico, y que el castigo fue decisión de Mia. Thaddeus era también la persona que fue testigo de la pelea antes de la muerte de Tam en 2000. Era el que le contó a Moses lo que había ocurrido en la casa esa noche. Era la persona cuyo testimonio Moses ha dicho que no puede replicar porque Thaddeus ya no está. 3 miembros de la familia conectados por 2 noches en la misma casa. Tam en 2000. Thaddeus en 2016. Ambas muertes disputadas, de diferentes maneras, por diferentes personas. La declaración de Mia Farrow en Twitter en 2021 sobre Thaddeus describe algo que dice no haber esperado. Mi valiente hijo Thaddeus tenía 29 años y vivía felizmente con su pareja. Todos anticipábamos una boda, pero cuando la relación terminó abruptamente, se quitó la vida. La edad oficial en el registro del médico forense es 27, no 29. La discrepancia de 2 años no ha sido explicada públicamente. Mia Farrow no ha comentado al respecto. 27 o 29. Un cobertizo. Una pelea. Un vehículo. 13 kilómetros de la casa de su madre. Estos no son detalles dramáticos, son detalles administrativos, el tipo que aparece en informes y registros, y que luego es reemplazado, en el relato, por la narrativa más grande. La narrativa de un valiente hijo que vivía felizmente con una pareja y anticipaba una boda. Moses no disputa que Thaddeus tenía una pareja. No disputa la relación. Lo que ha escrito a lo largo de los años, a lo largo de la entrada de blog, a lo largo de las renovadas afirmaciones de noviembre de 2025 sobre Tam, es que la versión del hogar que Mia presenta públicamente y la versión que él fue testigo no son el mismo hogar. Nunca ha retractado esto. Nunca se ha disculpado por ello. Y en 2025, cuando volvió al tema de la muerte de Tam públicamente, 7 años después de la entrada de blog, 9 años después de que Thaddeus muriera en un vehículo a 13 kilómetros de la casa de su madre, no lo suavizó. Dijo directamente que la muerte de Tam fue un suicidio. Mia Farrow no ha respondido a las afirmaciones específicas de Moses sobre ninguno de sus hijos fallecidos, ni sobre Tam, ni sobre Lark, ni sobre Thaddeus, con la especificidad que las afirmaciones de Moses requieren. Ha ofrecido relatos, pero no ha abordado los detalles. Y 3 de sus 14 hijos están enterrados. Tiene 81 años. Todavía vive en Frog Hollow, la finca colonial en 17 acres de bosque en Bridgewater, Connecticut, la misma casa donde crió a la mayor parte de sus hijos. La misma casa donde, el 4 de agosto de 1992, estaba de compras mientras la Dylan de 7 años estaba en el ático. La misma casa donde, según Moses, su hermana Tam fue testigo de una pelea antes de morir. La misma casa que nunca abandonó. Esto es lo que queda de los 14. Matthew, su hijo biológico mayor, mellizo de Sasa, se graduó de Yale y Georgetown Lab,
Se casó con una colega abogada, tiene 2 hijos, vive en la ciudad de Nueva York. Está cerca de su madre y se mantiene fuera del ojo público. Sasa, mellizo de Matthew, se graduó de Fordham, trabajó como contador, se divorció una vez, se volvió a casar con una cardióloga pediátrica, tiene una hija, es ahora padre que se queda en casa en Nueva York. Está cerca de su madre. Fletcher, su hijo biológico menor, trabaja para IBM, se casó con una diseñadora gráfica, tiene 2 hijas, y vive en Connecticut, al lado de Mia. Los que lo conocen lo describen como protector de su madre en un grado inusual. Daisy, adoptada de Vietnam en 1976, arrestada junto al ARC en 1991, dejó la universidad, tuvo un hijo, ahora está establecida, casada con un músico, trabaja como gerente de construcción en Brooklyn. Vive tranquilamente. No da entrevistas. Dylan, que está casada, tiene una hija llamada Evangeline, escribe novelas juveniles. Dijo públicamente en una declaración que se considera afortunada de estar felizmente casada, que tiene el apoyo de sus hermanos, y que su madre encontró un pozo de fortaleza que nos salvó del caos que un depredador trajo a nuestro hogar. Kinsey, adoptada en 1994, asistió a la universidad en Connecticut, apareció en algunos eventos de alfombra roja con su madre, vive tranquilamente. Isaiah, adoptado en 1992, asistió a la Universidad de Connecticut, fue visto públicamente por última vez en 2012 cuando acompañó a su madre a la gala Time 100 en Nueva York. Desde entonces no se ha informado nada sobre él. Frankie Min, adoptada de Vietnam en 1995. Es ciega, como Tam. Fue nombrada, se cree, en honor a Frank Sinatra. Nunca ha hablado públicamente. Ronan. Volvemos a Ronan. Eso da cuenta de 9 de los 14. 3 están enterrados. Lark, Tam, Thaddeus. 2 se fueron en una dirección diferente. Sonji, que se casó con Woody Allen en 1997 y no ha tenido contacto con Mia en más de 30 años. Y Moses, que publicó un relato de 4.600 palabras del hogar y no ha retractado ni una sola línea. 14 hijos, 9 presentes, 3 enterrados, 2 idos en otra dirección. Esto es lo que produce una vida de rescate cuando el rescate no puede ser también reparación. Les dije, en el tercer acto, que el médico forense de Connecticut registró la edad de Thaddeus Farrow al morir como 27, y que la declaración de Mia Farrow en Twitter, publicada en 2021, lo describió como 29. 2 años. La discrepancia nunca ha sido abordada públicamente por nadie en la familia. No ha sido corregida en redes sociales. No ha sido reconocida en ninguna entrevista. La declaración que decía 29 sigue publicada. Esto no es una acusación. Puede ser un error del duelo, el tipo de aritmética que falla cuando estás escribiendo con dolor sobre un hijo que has enterrado. Los padres no siempre conocen las edades precisas de sus hijos en los momentos en que la pérdida abruma la precisión. Pero el segundo nombre de Thaddeus era Wilk. Mia se lo dio deliberadamente por el juez Elliot Wilk, el juez que le otorgó la custodia de Moses, Dylan y Satchel en el fallo de 1993. Nombró a un hijo en honor a un hombre que protegió a su familia en su peor año. Una mujer que nombró a un hijo en honor a un juez, en gratitud por su precisión, es una mujer que atiende a la especificidad legal y factual. La discrepancia de edad es de 2 años, no 2 meses. No es un error de transcripción de un único dígito. 27 o 29. El registro dice 27. La declaración dice 29. Nadie lo ha corregido. Moses Farrow pasó su carrera como terapeuta familiar con licencia, la rama específica de la terapia que se ocupa de las dinámicas de los niños adoptados y las familias que los reciben. Sabe cómo se ven esas dinámicas clínicamente. Sabe lo que dice la investigación sobre lo que el trauma de adopción les hace a los niños que no reciben el apoyo adecuado. Ha estado sentado frente a esos niños como profesional adulto e intentó darles lo que necesitaban. Y cuando eligió describir el hogar en que creció en el documento de 4.600 palabras que partió a la familia, que produjo la respuesta de Ronan de pieza de ficción falsa y viciosa, que produjo la respuesta de Dylan de está confundido, que Moses nunca ha retractado, eligió usar el lenguaje de su profesión. Clínico, preciso, específico. 3 palabras. Voy a volver a ellas. Son lo último que quiero decir antes del cierre. Al comienzo de este documental, les dije sobre un momento, el 13 de enero de 1992, una repisa de chimenea, una pila de fotografías Polaroid, y les dije que volvería a lo que Mia Farrow dijo y no dijo sobre ese momento.
Esto es lo que dijo. En el documental de HBO Allen vs. Farrow, emitido en 2021, 29 años después de que encontrara las fotografías, Mia Farrow describió la relación con Woody Allen con estas palabras: estaba feliz como nunca. Hizo una pausa. Pero ese es el gran arrepentimiento de mi vida. Desearía no haberlo conocido nunca. Y luego agregó, y esta es la parte que ha sido citada con menos frecuencia que el resto, dijo que deseaba no haberlo traído nunca a su familia. Esa oración no es lo mismo que desear que él no hubiera venido. Es un reconocimiento de que ella fue quien abrió la puerta, de que había tomado una decisión, ella, específicamente, como la adulta, de traer a un hombre a quien amaba profundamente y en quien confiaba plenamente a un hogar lleno de niños que ya habían sido abandonados una vez. No está diciendo en esa declaración que lo que ocurrió después fue culpa de ella. Pero tampoco está diciendo que no lo fue. La declaración que hizo en Allen vs. Farrow es el relato más completo que ha dado de lo que los años con Allen le costaron. Fue hecha en 2021. Para ese año había enterrado a 3 hijos. Había perdido a 2 más por el distanciamiento. Había visto a un hijo ganar un premio Pulitzer por investigar los mismos patrones de hombres poderosos e instituciones silenciosas que ella había intentado, durante 30 años, responsabilizar en su propia vida. El gran arrepentimiento de mi vida. Tiene 81 años. Vive sola en Frog Hollow en 17 acres en Bridgewater, Connecticut, con su hijo Fletcher viviendo al lado. Tiene 15 nietos. Todavía publica en redes sociales, principalmente sobre el cambio climático, sobre emergencias políticas, sobre el estado de las personas más vulnerables del mundo. No ha publicado específicamente sobre las renovadas afirmaciones de Moses de noviembre de 2025 sobre Tam. No ha respondido a la discrepancia de edad sobre Thaddeus. No ha respondido al detalle sobre el cobertizo. Publica sobre las cosas sobre las que siempre ha publicado, el mundo fuera de los 17 acres. El mundo dentro de ellos lo ha mantenido, en gran medida, para sí misma. Ronan Farrow se graduó del Bard College a los 16 años. Ganó una beca Rhodes. Se graduó de la Facultad de Derecho de Yale en 2009. Se convirtió en periodista de televisión. NBC le dio su propio programa. NBC luego mató su investigación sobre Harvey Weinstein, porque como su productora testificó más tarde, llegó a los niveles más altos de la cadena. Llevó la investigación al New Yorker. La publicó en octubre de 2017. Ganó el premio Pulitzer en 2018. Ha dicho sobre Woody Allen: no puedo tener una relación con mi padre y ser moralmente consistente. Ha dicho sobre su familia que Dylan decía la verdad, que Moses estaba equivocado y que su madre lo salvó. Es, de los 14 hijos de Mia Farrow, el que más visiblemente escapó del hogar e hizo algo con el escape. La pregunta que nadie le ha hecho a Ronan Farrow, no en el registro, no en ninguna entrevista, es esta. Si el instinto que lo convirtió en el periodista que destapó la historia de Weinstein, que responsabilizó a un hombre poderoso por lo que hizo en privado a personas que no podían detenerlo, es el mismo instinto que fue construido en la casa de Frog Hollow. Si el niño que creció viendo a su madre intentar responsabilizar a un hombre poderoso en tribunales, en audiencias de custodia, en cartas públicas, se convirtió en el adulto que hace eso por oficio. Si lo que hace profesionalmente está conectado a lo que sobrevivió personalmente. No le han preguntado, o si se lo han preguntado, no ha respondido. En los primeros minutos de este documental, les dije que uno de los hijos de Mia Farrow había escrito 3 palabras sobre ella públicamente en un documento que partió a la familia y que nunca ha sido respondido. Moses Farrow es un terapeuta familiar con licencia. Ha pasado su carrera tratando el trauma de adopción. Sabe cómo se ve ese trauma, la forma específica que tiene, el daño específico que hace, las cosas específicas que un niño necesita, que un hogar puede no proveer, incluso cuando tiene intención de proveer todo. Y cuando evaluó el hogar en que creció, el que tenía 14 hijos, el que aparecía en fotografías de revistas y comunicados de prensa de UNICEF y en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time, usó 3 palabras. No. Hogar. Feliz. No un hogar feliz. No uno sano. Ese es el veredicto clínico de la persona más calificada de la familia para darlo. Mia Farrow nunca lo ha respondido directamente. Ha ofrecido sus propios relatos, ha descrito su propio amor por sus hijos en términos que son claramente genuinos, ha enterrado a 3 de ellos y ha descrito ese duelo en un lenguaje que es claramente real. Pero no ha respondido las 3 palabras. Y Moses no las ha retirado.
Al comienzo de este documental les dije algo. Les dije que construyó la familia más grande en la historia de Hollywood, que 3 de sus hijos están muertos, que el hombre con quien pasó 12 años está ahora casado con una de sus hijas, que sus relatos sobre cómo murieron sus hijos han sido disputados, en público, por un hijo que no ha retractado ni una sola palabra. Y les hice una pregunta. ¿Cómo termina una mujer que pasó toda su vida intentando salvar a los niños más vulnerables del mundo siendo incapaz de mantener unida a su propia familia? No tengo una respuesta completa. Ni ella tampoco. Ni Moses. Ni Dylan. Ni Ronan, que destapó la historia de Weinstein y nunca ha destapado públicamente la propia. Lo que tengo es la casa. Frog Hollow, 17 acres, Bridgewater, Connecticut. La misma casa donde se tomaron las fotografías familiares. La misma casa donde Dylan tenía 7 años y había un ático. La misma casa donde encerraron a Thaddeus en un cobertizo, y donde Tam fue testigo de una pelea. La misma casa donde Ronan era un niño que se graduó de la universidad a los 16 años, y se convirtió, como adulto, en el tipo de periodista que responsabiliza a hombres poderosos. La casa sigue ahí. Mia Farrow sigue en ella. 14 hijos pasaron por esos 17 acres. 3 de ellos están enterrados. 2 de ellos se fueron manejando y no volvieron. 9 de ellos llevan vidas que, en su mayor parte, han elegido mantener privadas. Y en la repisa de la chimenea, o donde quiera que sea que la mujer que construyó todo esto guarda las cosas que todavía no ha respondido, las 3 palabras siguen ahí. No. Hogar. Feliz. Si crees que hay algo en esta historia que sabes sobre Mia, sobre los hijos, sobre lo que ocurrió en la casa y lo que costó, escribilo en los comentarios. Porque esta familia mantuvo su historia adentro durante 50 años. Y las personas que más saben sobre ella son las que todavía no hablan.